El Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 23 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, y la verdad es que el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus, bueno, lamentablemente corre el riesgo de tener proporciones bíblicas, y estoy citando declaraciones del director general, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley. Vamos a hablar de este tema en la mañana de hoy. Él llamaba a una acción urgente que era necesaria, en sus palabras, para evitar una catástrofe. Y es que en una declaración, vamos a tratar de reponer parte de este video que publicaba en redes sociales, él decía que ya en 2019, el cierre de 2019, bueno, 2020... era un año especialmente difícil, complicado en materia de crisis humanitaria, y con la pandemia de COVID-19, bueno, estamos en medio de una tormenta perfecta. Simplemente recordar que el reporte anual sobre crisis alimentarias en el mundo destacan que los países que hoy día, o al menos hasta 2019, tenían la peor situación eran Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán y Venezuela. Y de esto vamos a hablar la mañana de hoy. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Janet Márquez de Cáritas. También intentaremos reponer probablemente un extracto de esa declaración, y ella, bueno, nos mostraba un panorama francamente preocupante, y lo principal, llamaba a la acción. Le pedía al equipo de Maduro, a la Asamblea Nacional, a la sociedad toda, organizarse, y por supuesto a la comunidad internacional, para, de ser posible, establecer corredor humanitario hacia nuestro país. El tema de Venezuela va a ser discutido hoy por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Rusia, y la semana próxima también debatirán sobre la crisis humanitaria en nuestro país en esta instancia internacional. De momento, la crisis avanza. El equipo de Maduro insiste con la agenda de la persecución, las advertencias de la Asamblea Nacional, y la recomendación es, bueno, hacer frente a la crisis que ya afecta. Lo vimos ayer en el estado Sucre, y se traduce en un dólar paralelo que está disparado. El oficial, el dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, cerró ayer en 144,000 bolívares. Bueno, el salario mínimo y las pensiones están por debajo de $2 mensuales. Esa es la situación que nos toca enfrentar en nuestro país, y vamos a discutir al respecto. Para ello tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. El economista Leonardo Buniac nos acompaña. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra, buenos días, un placer y un saludo a todos tus radioescuchas. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto económico y social de esta crisis. Yo iniciaría la conversación preguntándole qué está pasando con el dólar paralelo. Bienvenido. Bueno, mira, básicamente lo que ocurre con el dólar es un tema de expectativas. O sea, cuando los agentes económicos consideran que las cosas están marchando mal, que van a marchar mal, que el gobierno no tiene instrumentos de política económica para enfrentar la crisis, ellos comienzan anticipadamente a hacer cobertura, comienzan anticipadamente a descontar la realidad de lo que va a venir.
y aunque parezca antipático y antipatriótico, la gente lo que hace es dolarizar sus haberes y lo hace cada vez que puede. ¿Cómo es eso? Cada vez que puede, cada vez que tiene bolívares. El gobierno, como consecuencia del plan que anunció Nicolás Maduro, ha comenzado nuevamente, después de un largo proceso de contención fiscal que hizo en el año 2019, donde, por ejemplo, en diciembre a 7 millones de venezolanos le entregaron medio petro, en vez de darle sus bonificaciones y sueldos en bolívares, pues le entregaron a cada quien unidades de petro como mecanismo de contención fiscal. Una trampa que nadie pudo cambiar sus petros a bolívares y nadie pudo prácticamente cambiar sus petros en bienes y servicios. Hoy todavía, de los 7 millones de venezolanos, 5.8 millones de personas tienen medio petro guardado porque no pudieron cambiarlo, canjearlo en los centros comerciales, en los supermercados, etcétera, y tampoco en el sistema patria pudieron hacer la conversión a bolívares. Esa contención fiscal que se hizo durante el año pasado, incluyendo la emisión del petro como mecanismo para no entregar bolívares a la gente, bueno, trajo como consecuencia cierta estabilidad cambiaria, la convergencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Bueno, eso se rompe inmediatamente que se quiebra la constitución fiscal cuando Nicolás Maduro anuncia un conjunto de programas de estímulo fiscal, como por ejemplo bonificaciones en bolívares por el tema coronavirus, el pago de salarios, de sueldos y salarios de la pequeña y mediana industria, y por supuesto se produce lo que se llama emisión primaria de dinero de origen fiscal. Esta nueva cantidad de bolívares en la calle, más lo que se le pagan a los proveedores para la caja CLAP, lo que hacen es presionar entonces nuevamente al mercado paralelo en un contexto donde los ingresos en divisa de Venezuela tienden asintóticamente en una curva a tender a cero. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente tienen mayor demanda porque hay más bolívares en el mercado en este momento en un contexto de poca oferta. ¿Por qué poca oferta? Porque los agentes económicos saben leer la prensa y se acaban de enterar de que el precio del petróleo venezolano llegó a zona cero. ¿Y qué significa zona cero? Que el ingreso petrolero, María Alejandra, es una ecuación donde hay dos vectores determinantes. Uno es el precio del petróleo y el otro es la producción de crudo, lo que es efectivamente producido y colocado y exportado en el mercado internacional. Bueno, el primero de ellos es que es el precio del petróleo. Bueno, tú estás sacudiendo, lo decías ahorita, a una verdadera tormenta perfecta donde estás en el peor de ambos mundos. Uno de ellos es que el precio se derrumba a nivel de zona cero. Ya podríamos explicar si quieres del por qué, pero básicamente es un desequilibrio muy importante de los fundamentales que rigen el mercado petrolero, una caída vertiginosa de la demanda petrolera que se ubica en este momento en 65 millones de barriles diarios en el mundo. Cuando el mundo normalmente demanda 100 millones, pues ha caído 35 millones de barriles la estimación para el cierre del 30 de abril, y por supuesto los esfuerzos del OPEP Plus más el G20 más la Agencia Internacional de Energía no ha permitido reducir el desequilibrio, y como consecuencia la expectativa es que el petróleo se mantenga en zona cero por un buen rato. Esos valores que vimos negativos tienen que ver más con la especulación financiera en las bolsas por los contratos futuros, pero el precio real, por ejemplo, del West Texas anda en niveles de $13, que para Venezuela es equivalente a $2 o a $1. En consecuencia, te podrás imaginar, en zona cero, tu capacidad de producir ingresos es absolutamente limitada. Bueno, la percepción entonces es que dada la escasez de dólares como consecuencia de la dramática histórica caída en el ingreso petrolero en un contexto de más bolívares, lo que te produce son presiones en el mercado cambiario que no son especulativas, sino que son mecanismos de cobertura de la gente. Porque te repito, cuando tú crees que las cosas van a marchar mal, lo que haces es contar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso de cualquier esfuerzo de política económica que no existe. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque ayer veíamos una declaración, no es la primera vez, de Nicolás Maduro sobre el tema del control de precios en nuestro país, en las actuales circunstancias. O sea, da la impresión, no es la primera vez, insisto, y por esta razón seguramente hemos llegado aquí después de 20 años, que escuchamos declaraciones totalmente desconectadas de la realidad.
pero da la impresión que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y lo que han provocado en materia de hiperinflación. Incluso lo que está pasando con la devaluación de la moneda. Basta, bueno, pasear por la página web del Banco Central para ver en cuánto cerró el dólar criminal, así lo denominó el propio Maduro, el día de ayer. No para de subir, sin hablar del paralelo. Yo le pediría un comentario al respecto sobre la posibilidad de que insistan con esto de controlar los precios en la actual situación, tomando en cuenta lo que han creado. ¿Qué puede decirnos? Mira, esto es algo realmente increíble, pero cuando se habla del dólar criminal, se olvida el gobierno, por ejemplo, que en el mes de diciembre el dólar criminal estuvo por debajo del dólar oficial. O sea, porque ahora vamos a estar claros, en un país como este, con una alta dependencia del ingreso petrolero, indudablemente el precio del mercado paralelo se convierte en un marcador de referencia para la formación de precios. Bueno, en varias oportunidades, con el objetivo de hacer converger la tasa de cambio oficial a la paralela, en varias oportunidades estuvo el dólar oficial por encima del paralelo, es decir, que definitivamente uno era más criminal que el otro, o ambos son un par de criminales. Entonces, la realidad de todo esto es que el gobierno se desconecta nuevamente con lo que está pasando, y vamos a estar claros, ahora se habla nuevamente de control de precios cuando el gobierno decide en el año 2019 hacerse la vista gorda, comenzar a relajar controles al acceso a la divisa, controles en los precios de bienes y servicios, apertura comercial y anclaje cambiario. ¿Para qué? Para convertir a Venezuela en una economía de puerto, en una economía de bodegones. Y básicamente, ¿por qué? Porque el modelo que se adoptó en Venezuela es un modelo importador. En contrapalabra, a María Alejandra Trujillo le dieron acceso a la divisa, le convergieron la tasa de cambio oficial con la paralela, y por otra parte le hicieron una suerte de relajamiento de controles para que vendieras los precios, para que vendieras tus productos finales a los precios que tú quisieras para poder reponer inventario y seguir importando. En otras palabras, el mensaje es: María Alejandra, si tú eras productora de un bien o servicio, pues ya no produzcas más. No trates en casa de producir lo que es más barato, comprar que producir, en consecuencia importa. Y para que tú vayas a importar, te voy a dar acceso a la divisa, te voy a dar relajamiento de controles de precios y te voy a hacer apertura comercial, porque no puedo permitirme, María Alejandra, que tú produzcas, porque si tú produces, me apagas el país. En otras palabras, este gobierno no puede permitirse por ninguna razón la reactivación del sector productivo, porque no tiene electricidad ni tiene combustible. En consecuencia, si el sector productivo arranca de nuevo en este país, la economía se apaga. El país queda apagado porque no hay electricidad suficiente para la reactivación de la industria en este país. Por lo tanto, el modelo es totalmente importador. Se hizo converger al tipo de cambio oficial con el paralelo. En medio de la inflación se produce una mayor sobrevaluación del tipo de cambio. ¿Qué significa eso, María Alejandra? Que es mucho más barato importar que producir, porque la sobrevaluación es un cáncer para el sector nacional que compite con las importaciones, y por lo tanto lleva a los importadores a importar artificialmente más barato en el exterior. Ese es el modelo que ha promovido el gobierno en un contexto donde la industria nacional está paralizada, no puede producir porque no tiene electricidad ni tiene gasolina. Por lo tanto, es un modelo importador. Ahora resulta que los precios siguen subiendo, ¿verdad? Se ve obligado el gobierno a entregar más bolívares por el tema del coronavirus, por el plan de estímulos fiscales que diseñó, y entonces se dispara el tipo de cambio paralelo como consecuencia de la poca credibilidad que tiene el bolívar, y por otra parte la percepción de que no va a haber divisa en el mercado, porque hay que entenderlo, el ingreso petrolero es igual a multiplicar el precio por las cantidades producidas, vendidas y exportadas, y si el precio es igual a cero, tú debes saber que todo lo que se multiplique por cero es igual a cero. En otras palabras, nunca antes Venezuela ha tenido un expediente de ingresos petroleros igual o equivalente a cero como va a tener en este momento. Como consecuencia de eso, la percepción que viene un problema severo de estrechez en moneda extranjera, en flujo de caja operativo de moneda extranjera por parte del Banco Central, por la ausencia del ingreso petrolero. ¿Por qué razón? Porque genera $97 de cada 100 que se están contabilizando en la balanza de pago. Entonces, en estas condiciones, las presiones en el mercado cambiario
tristemente van a continuar, no se van a detener. No es un tema especulativo, es un tema de oferta y demanda. Hay demanda de divisas para importar, porque el modelo es importador, y no hay oferta porque la perspectiva es definitivamente la escasez absoluta de la divisa norteamericana. Ahora, tratando de entender, porque, insisto, bueno, ese tipo de declaraciones o forma de pensar es lo que nos ha traído hasta acá, sin hablar del modelo ideológico que ha intentado imponer a la fuerza de nuestro país. Pero cuando Nicolás Maduro dice que él va a tomar medidas drásticas contra estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para especular, la pregunta que le traslado a nuestro invitado, y evidentemente es retórica, ¿quién especula? O sea, el paralelo estaba en 76.000 bolívares en febrero, el 28 de febrero, lo acabo de buscar en internet, en 76.000 bolívares. El oficial o criminal está en 144.000 el día de hoy, según el Banco Central de Venezuela. ¿Quién especula? Yo le pediría un comentario, porque da la impresión, insisto, que están desconectados de la realidad, porque nos han llevado hasta acá, y lo cierto es que ya tenemos enfrente las posibilidades ciertas de una grave crisis humanitaria, bueno, de proporciones bíblicas, como ha dicho el director del Fondo de Alimentación Mundial de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, cuidado, Venezuela, recordemos que Venezuela comienza la pandemia en medio de un contexto donde viene una contracción económica sin precedentes. El PIB venezolano cayó 35 puntos en diciembre de 2019 con respecto al año anterior y acumula casi 70 puntos de caída en su nivel de actividad económica desde diciembre de 2013, y esto en medio de una espiral inflacionaria. Recuerda que cuando hablamos de inflación, hablamos de pérdida de poder de compra. Cuando hablamos de contracción, hablamos de desempleo. Por lo tanto, la suma de desempleo más pérdida en el poder de compra, en el poder adquisitivo de la moneda, es equivalente a incremento de la pobreza crítica y extrema. Tú vienes de una crisis humanitaria. Lo que vas es hacia una suerte de catástrofe humanitaria. Por eso es tan importante es que el gobierno cuente con los recursos para poder mitigar la crisis. Y voy a caer un momentico, y me lo vas a permitir, María Alejandra, en el tema del COVID-19. Todos los gobiernos del mundo están atravesando una situación muy complicada, y es la siguiente: que en la medida en que los gobiernos intentan aplanar la curva sanitaria, la curva de contagio, en cuanto tú más quieras como país aplanar la curva de contagio para que no sea pronunciada y los sistemas de salud no colapsen como consecuencia de las infecciones, en la medida que tú aplanas la curva de contagio, en esa misma medida vas a generar más contracción económica, porque debes confinar más al país, cerrar más la economía, cerrar las empresas, confinar a la gente, hacer cuarentena, y como consecuencia de eso lo que se produce inmediatamente es una contracción muy importante en el nivel de actividad económica. Eso lo sabemos todo en el planeta. Ahora el tema está, y ahí viene la tercera parte de la ecuación, que en la medida en que tú entonces quieres aplanar la curva de contagio para evitar la propagación del COVID-19 y que vas a producir mayor contracción económica porque se te paraliza la economía, en esa medida el gobierno deberá contar con mayor espacio fiscal, con mayor capacidad económica, con mayor libertad para poder mitigar, escúchame la palabra, para poder mitigar, atenuar los impactos de la contracción y de la recesión económica. En Estados Unidos y el mundo avanzado lo están haciendo con programas de estímulos fiscales tremendos para poder atenuar los impactos de la recesión. En América Latina se está haciendo también, pero con mayor limitación, porque en América Latina hay déficits fiscales acumulados muy importantes y los niveles de deuda cada vez son más altos con respecto al PIB. Es decir, que los países en vía de desarrollo, América Latina, tiene menos capacidad, menos holgura fiscal, los estados y los gobiernos, para mitigar los impactos de la crisis. Te podrás imaginar en Venezuela, donde el principal ingreso que genera divisa para este país, que es el ingreso petrolero, está en su nivel histórico más bajo. Es decir, que Venezuela es el país, uno de los países del mundo, como usted lo decía, con la República Democrática del Congo, seguramente con Azerbaiyán, seguramente con Libia, que está fragmentado, uno de los 3-4 países del planeta con menor capacidad de maniobra fiscal, con menor espacio fiscal y capacidad económica e instrumentos de política para poder maniobrar los impactos de la recesión que se deriva del confinamiento. Toda esta discusión viene de un contexto, además, donde la economía se contrae 35 puntos en el 2019, donde la economía todavía está en la espiral hiperinflacionaria de 9.500% de inflación,
y te podrías imaginar entonces donde el gobierno está inerte, sin instrumentos para poder enfrentar la crisis. Por supuesto, siempre con el discurso de que todo es culpa de las sanciones. Leonardo Muniac, tenemos que hacer una pausa. Yo le ruego permanezca unos minutos más, porque en la económica, bueno, hay que tomar decisiones, como lo han hecho otros países, urgentemente en nuestro país. Ni hablar el tema humanitario. Insisto, hoy el Consejo de Seguridad discute la situación en Venezuela, la petición de Rusia, y el 28 hay una reunión, entiendo, programada para hablar de la crisis humanitaria en nuestro país, es decir, la próxima semana en esta misma instancia. Al regreso, seguimos esta discusión con Leonardo Muniac para escuchar su opinión acerca de lo que hay que hacer, qué medidas podemos tomar, cuál es el margen de acción, tomando en cuenta el panorama que ha compartido con nosotros, incluyendo la caída de los precios del petróleo para un país como el nuestro, que depende de la exportación de crudo. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES, la protección de tu salud, el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con cobertura de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico y social de esta pandemia de coronavirus, de la cuarentena mundial. Nos acompaña el economista Leonardo Muniac. Yo he dejado una inquietud antes de dar la palabra para contestar acerca del margen de acción que tenemos y la necesidad de tomar medidas urgentes para hacer frente a la crisis. Vamos a reponer un extracto muy pequeño, unos segundos, de lo que decía el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, David Beasley, en este mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a escucharlo, está en inglés, voy a tratar de traducirlo y yo le pediría un comentario a nuestro invitado. Escuchemos. Estamos en medio de una tormenta perfecta. I want to stress that we're not only facing a global health pandemic, quiero destacar que no estamos solo frente a una crisis sanitaria. Millions of civilians living in conflict-scarred nations, including many women and children, face being pushed to the brink of starvation with the specter of famine, a very real and dangerous possibility. Millones de civiles están en países en conflicto, incluyendo niños, que están en riesgo de inanición. La posibilidad de una hambruna es real y los peligros son posibles. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado respecto a la luz de esta declaración, esta advertencia que publicaba en su cuenta en Twitter el director ejecutivo del Programa Mundial para la Alimentación, David Beasley, el 21 de abril. Su comentario sobre lo que ha dicho y el margen de acción que tenemos en nuestro país para enfrentar esta situación. Lo escuchamos. Sí, claro, lo que te comentaba, lo que ha dicho este representante de Naciones Unidas básicamente se inscribe en el tema de la doble curva, la curva médica, la curva sanitaria y la curva económica. Y básicamente lo que te ha planteado es que los impactos económicos colaterales de COVID-19 en el ámbito de la generación de hambruna y de pobreza
definitivamente puede ser tan importante o mayor que el propio fallecimiento de vidas humanas en el transcurso de esta pandemia, ¿okay? No olvidándonos lo sagrado que es la vida humana, por supuesto, pero lo que sí es cierto es que puede venir una hambruna y puede haber mucha muerte, muchas personas fallecer por inanición como consecuencia de la paralización de la economía mundial. Aclaremos los puntos. Europa va a contraerse este año en 7,5%, las economías avanzadas en 5%, Estados Unidos en 6 puntos, América Latina va a caer en promedio en 6,5% y Venezuela se estima, según el Fondo Monetario, en 15 puntos, pero aquí en Venezuela los economistas estamos convencidos que esto va a ser por encima de 25%, la cifra está subestimada en el caso nuestro, porque puede haber una suerte de pandemonio en Venezuela. Entonces, repito, cuando él habla de que los gobiernos deberán tener capacidad para poder mitigar, es lo que te hablaba en principio, en la medida en que usted quiere aplanar más la curva de contagio para evitar el sistema para evitar el colapso del sistema de salud, usted tiene que tener conciencia que más tendrá que cerrar la economía, paralizar las empresas que no van que van a estar cerradas, que no van a estar produciendo, no van a estar vendiendo, no van a estar cobrando, no van a estar cancelando créditos con el sistema bancario. En consecuencia, tienes una suerte de paralización de la producción de bienes y servicios de casi todos los sectores de la economía. Por lo tanto, mayor espacio fiscal, mayor capacidad, mayor cantidad de instrumentos de política económica deberá tener el Ejecutivo Nacional para poder mitigar, para poder atenuar los impactos de la crisis. Tú ves el caso del gobierno norteamericano que te inyecta estímulos fiscales de 2,3 trillones de dólares, básicamente ¿para qué? Para aliviar el bolsillo del americano y tratar de combatir el shock de demanda que está teniendo, el shock en el consumo privado que está teniendo el impacto de COVID-19. Pero ves también la Reserva Federal que inyecta 800,000 millones de dólares para dinamizar el crédito bancario tanto al consumo como al sector corporativo, pero por otra parte se lanza por una política de rescate a las grandes compañías, ¿verdad?, de los grandes sectores estratégicos de la economía norteamericana. Este mismo expediente lo estamos viendo en toda Europa Occidental, liderizado por el Banco Central Europeo y por el Fondo de Estabilización Económica Europeo. Eso es allá. El tema está que en América Latina el margen de maniobra es mucho menor. Te comentaba que habían déficit acumulado mucho más importante, el tamaño de la deuda mucho más importante, y Venezuela está al final de la cola. Y básicamente porque la capacidad de maniobra que tiene el gobierno de Nicolás Maduro es mínima, porque asiste a una verdadera tormenta perfecta que se describe a través de una caída vertiginosa de los precios del petróleo, que están hoy en zona cero, en un contexto de mayor declive en los niveles de producción de crudo. No tienes gasolina, porque el parque refinador con capacidad para 1,4 millones de barriles diarios está en su nivel más de mayor colapso, apenas produciendo no más de un 6-7% de su capacidad instalada. Te podrás imaginar el desastre que significa esto, y por otra parte tienes entonces una situación donde no tienes ingresos para importar, porque la poca divisa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro la utiliza básicamente para dos cosas: para importar alimentos, para las cajas CLAP, que es su política clientelar, y por otra parte para importar gasolina. En este momento prácticamente no puede hacer ninguna de las dos cosas, es decir, que su capacidad de maniobra, su capacidad para poder mitigar la crisis, para poder de alguna manera atenuar los impactos recesivos de COVID-19 que ya viene acumulado con una contracción del 2019, está claramente limitada. De allí, María Alejandra, que sea tan importante que ya en Venezuela hablemos de la creación de un gobierno de emergencia nacional. No va a haber manera de atajar la crisis económica en Venezuela sin la asistencia financiera internacional, sin la asistencia activa en términos técnicos y auxilio financiero de los organismos multilaterales. No hay manera, no existe forma. De ahí que sea tan importante que se produzca este gran acuerdo nacional, porque no va a haber manera de evitar un pandemonio en Venezuela si no se ataja la crisis desde ya, en este momento, por los impactos de COVID-19, pero por otra parte por la acumulación de distorsiones que traemos desde el año 2019. Leonardo Uniaco, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Se suma a nuestra mesa de debate el presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Ante todo, buenos días, María Alejandra, y gracias por dejarnos ventilar la problemática del campo venezolano.
Pues mucho interés de escuchar cuál es la situación. Hemos leído algunas entrevistas que ha ofrecido medios de comunicación nacionales e internacionales. Y yo iniciaría a partir de lo que usted responde a la posibilidad de que el equipo de Nicolás Maduro intente otra vez esto del control de precios, una política, por cierto, que nos ha traído hasta acá en medio de la devaluación permanente de la moneda y este proceso hiperinflacionario que parece que no se detiene. ¿Qué puede decirnos? No, lo más grave de poder poner en práctica un control de precios es que lo hemos visto los venezolanos cada vez que se pone, ¿no? Eso agudiza más la crisis y mucho más en este instante, ¿no? En donde el ciudadano productor agropecuario hace malabares por tratar de poner los alimentos en la despensa, o por lo menos lo más cerca de la despensa del ciudadano venezolano. Desde que empieza la faena en la mañana, empezamos a buscar combustible y nos conseguimos precios que en ningún país del mundo los hay, solamente en Venezuela. Donde hay una gasolina que es regalada, se convierte una gandola o una cisterna, se convierte en un gran negocio para un cúmulo de personas que viven hoy de un nuevo negocio que se forjó, que no es tan nuevo en la ruralidad, alrededor de $70,000 se le hace. Básicamente, entendemos que no hay gasolina para los sectores productivos y que por supuesto no puede ser vaciada en los tanques para producir alimentos, sino para el negocio personal de algunos que viven y conviven alrededor de eso. ¿Quiénes son? Yo creo que el país los tiene identificados y yo creo que todo el mundo sabe, no hay necesidad de señalarlos aquí en este momento. Yo creo que lo más importante en este instante es que si eso se hace en un país que la hiperinflación galopea por día ya, en un día tenemos de la moneda referida para que nosotros podamos mantener por lo menos referencia en la economía, pasa de una semana para otra prácticamente al doble. En menos de un mes casi que se ha triplicado y es imposible que alguien le pueda poner una camisa de fuerza en los precios y que podamos nosotros subsistir. Nuestros insumos no están en Venezuela, nuestros insumos los salimos a buscar fuera de la frontera porque se acabó aquí la comercialización de ellos cuando eliminaron a Agroisleña. Y casi todos los negocios de comercio agrícola han desaparecido y los que han persistido y están todavía con la Santa María media asta tienen que salir a mercados internacionales a comprarlos al precio que está hoy la moneda del mercado negro de la divisa y que básicamente esos son los precios que nosotros enfrentamos. El sector pecuario en este instante ni siquiera tiene acceso a combustible y todavía está operando. Yo creo que lo más interesante que hubiera salido ayer el ciudadano presidente de la República es acompañar al sector, hacerse acompañar en este instante en donde lo que vamos a enfrentar no solamente es la pandemia, sino el hambre. Y yo creo que esos son los escenarios que tenemos a futuro y esa es la desesperación que hay en Miraflores, que ayer básicamente fue una amenaza en donde se le quiere poner el precio a la poca proteína, y quiero ser claro con esto, María Alejandra, la poca proteína que hay en Venezuela. Cuando eso se acabe, no tenemos absolutamente nada, conseguiremos un país que no tiene divisas para poder enfrentar y poder comprar a otros países, porque la carne más económica que hay en Latinoamérica se encuentra en Venezuela. La carne a niveles internacionales en pie cuesta alrededor de 1.70 y aquí está alrededor de 80 centavos de dólar. Entonces, básicamente, es inviable, imposible, que nos vamos a tener que todos, o nos están poniendo a todos en la orilla del precipicio, y que el ciudadano consumidor venezolano a la larga, sí, hoy celebre lo que puedan decir con respecto a meter en una camisa los precios de algunos productos, aún celebrando eso, vamos a tener la necesidad de tener que de no tener la proteína en Venezuela, y creo que eso es lo que se tiene que proteger en este momento, que bastante mermada está. Ahora, yo le pregunto cuál es la situación del sector que usted representa ahora mismo. Hablamos permanentemente, pero lamentablemente como las cosas no han cambiado, no se han tomado medidas, entendemos que cada vez es más complicado producir, incluso distribuir los productos en el país, producto de la falta de gasolina. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, yo creo que te puedo dar un escenario muy fácil y ha ido tal cual lo hemos ido anunciando, ha ido pasando. Primero enfrentamos la emergencia y nos pusimos a derecho porque fuimos de los 10 sectores que llamaron. Por supuesto, el país rural no es verdad que tiene un problema desde la emergencia del combustible, no, para nada. Nosotros hemos enfrentado largas colas de horas y de días en la ruralidad, que no es solamente
la urbe de ciudades como Caracas. Eso, por supuesto, no ha venido pasando, y eso tiene 2 años, 2 años y medio, al igual que la electricidad. Y el sector pecuario y el agrícola tienen unas pequeñas reservas, porque es normal para poder mantener la operatividad, porque a veces se cuenta por día o por semana, que no llega a los municipios productivos el combustible, y cada uno tenía una referencia. Ahora, un pequeño reservorio de combustible. Ahora bien, eso duró el primer mes. El segundo mes, que es el que estamos enfrentando de una cuarentena, no tenemos acceso a él y tampoco tenemos posibilidad de poderlo comprar, porque un productor de 200 litros a 15 centavos de dólar vendiendo la leche y comprando litros de gasolina a 30, inviable que lo pueda hacer, inviable que pueda mantener la operatividad de la estación de servicio. Es más, no tiene cómo comprarlo, no tiene cómo comprar combustible, es inviable, no puede hacerlo, los números no le dan. Entonces, en esa referencia, nosotros, por supuesto, tenemos el campo abandonado, aparte de los problemas cotidianos, ¿no?, que tenemos nosotros, inseguridad, se está acentuando el robo y las autoridades básicamente están protegiendo más las estaciones de servicio que la comida, ¿no? De alguna manera, bueno, nosotros tampoco escapamos al tema de la vigiato, al tema del tema, por supuesto, del problema de conseguir los alimentos, al tema de los diferentes insumos que tenemos nosotros que conseguir para poder paliar algunas necesidades que tenemos nosotros en el campo. Y yo hoy por hoy me pregunto, con tanto problema y básicamente enfrentando económicamente lo que están enfrentando todos los sectores y todos los venezolanos, porque es lo mismo que está enfrentando el ciudadano de común, que el productor agropecuario no le alcanza para poder sostener la operatividad de su unidad de producción. Nos preguntamos por qué todavía hay 40% de la producción del campo. Bueno, yo la respuesta se la he hecho a muchos productores agropecuarios, y yo también soy productor agropecuario, por supuesto, y es muy fácil. Es que nos han metido por las venas, y ojalá que estas generaciones no se acaben nunca para que puedan de alguna manera sobrevivir. Hay que propiciar un cambio en Venezuela, porque lamentablemente lo que se hace no es lo que va a traer alimentos a la mesa del venezolano, y yo creo que es preocupante, porque por hambre también se muere, y no sabemos cuántas va a matar el COVID. Ojalá que no sea ninguno, porque exactamente no queremos que pase nada, pero también no queremos que nadie se muera de hambre en un país que tiene el potencial para producir los alimentos que se necesitan e inclusive para poder vender hacia afuera. Pero malas políticas económicas desde la expropiación hasta acá nos han llevado básicamente a ponernos de rodillas y nos tienen acorralados. Bueno, cuando el director del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas habla de hambruna, estamos hablando de la escasez generalizada de alimentos básicos que puede padecer una población de forma intensa y prolongada. Ojalá eso no llegue a nuestro país. Por eso destacamos las alertas que ha encendido Naciones Unidas, en el caso concreto de naciones como Venezuela, por cierto, el cuarto país con peor situación de acceso a alimentos en el mundo, al menos hasta el año 2019, no sabemos cómo será este año, solo superado, insisto, por naciones como Yemen, República del Congo o Afganistán. Yo le pregunto a nuestro invitado qué porcentaje de mercado están ustedes cubriendo en las actuales circunstancias ahora mismo y qué podría ocurrir si se materializa la amenaza, establece el control de precios, insisto, en pleno proceso hiperinflacionario y con la devaluación permanente de la moneda. Lo escuchamos. Te empiezo desde atrás hacia adelante y muy claro. Si persisten en esa situación de ponerle precio controlado, sin ni siquiera ver el problema macro del país, solamente quieren resolver un problema micro, un problema que es de alimentos, terminarán la ganadería en Venezuela. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, hasta que se acabe la última vaca. Y eso es claro, yo creo que eso lo entiende el ciudadano común y el economista, y por supuesto lo entienden todos. Ahora, ¿cuánto tenemos? Nosotros, según organismos internacionales como la FAO, que enviaron hace aproximadamente 12 años la visión de que teníamos que duplicar la producción en los países, y Venezuela tiene la capacidad de poderlo hacerlo, porque nosotros solamente teníamos 9 millones de hectáreas áridas para producir alimentos, y lo que hicimos fue expropiar y eliminar 4 o 5 millones de hectáreas que hoy no producen absolutamente alimentos para los venezolanos. Bueno, no pudimos duplicarla,
sino que la disminuimos. Teníamos 97% en la década de los 90 de la carne que se necesitaba en el país, y el venezolano consumía alrededor de 67 kilos, 65 kilos de carne per cápita, entre aves, cerdo, pescado y res, ¿no? Y hoy, por supuesto, tenemos el 40% en carne, en donde el venezolano solamente consume alrededor de 16 kilos entre los mismos, entre aves, cerdo, res y pollo, y pescado. Y yo creo que ahí están totalmente los números. Ahora, si la ley de tierra que promulgó el presidente Chávez hubiera sido un éxito, los anaqueles en los supermercados y las cajas sociales que entregan a los ciudadanos tuvieran componente alimenticio hecho en Venezuela. Hoy no es así. Tenemos que salir a comprar alimentos en mercados internacionales, subsidiárselos al ciudadano consumidor venezolano, que de alguna forma lo que no tiene capacidad de poder comprar lo que quiere comprar en un supermercado, y que esa ley básicamente no fue un llamado a la producción, sino totalmente a desmontar lo que ya había. Y podíamos crecer porque teníamos la capacidad de 34 millones de hectáreas y solamente teníamos 9 produciendo. O sea, la inmensidad para poder cumplir con lo que decía la FAO estaba allí planteada y estaba plasmada para poderlo hacer. Y Dios nos dotó de un petróleo a precios muy altos, en donde pudimos haber invertido y en donde pudimos haber llamado a inversionistas internacionales para que desarrollaran el exceso de tierra que tenemos nosotros, que teníamos ocioso, que ese sí estaba totalmente ocioso. Bueno, eso no pasó. Hoy por hoy estamos pagándola. En cuanto a la leche, te puedo decir que teníamos 125 litros de leche per cápita en la época de los 90. Eso era el consumo que tenía el ciudadano venezolano, con componente del 70% hecho en Venezuela. El otro 30% era, por supuesto, traído de otros países, pero teníamos la capacidad de crecer. Hoy, si se hubiera desarrollado el campo, si se hubiera sembrado el petróleo, si hubieran habido unas políticas claras, coherentes de la mano del productor agropecuario y del agrícola, hoy el cambio fuera totalmente distinto. Luciéramos ante el mundo, fortalecidos económicamente, tuviéramos divisas no solamente del petróleo, que ya hoy no cuesta absolutamente nada, sino que más bien tienen que pagar para que lo recojan o lo saquen de donde lo tienen, y han dejado de producir y han dejado de tratar de sacar más petróleo porque se ha convertido en un problema en países, y que de alguna forma hoy ya no cuesta nada, algo que era increíble, y que el país que tiene las más grandes reservas de hidrocarburos no tiene combustible para mantener la operatividad, al menos de la alimentación, en un problema tan grave como la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar. Finalmente, señor Chacín, si no cambian las cosas y no hay una solución al tema del combustible, ¿cuál es el panorama en el corto y mediano plazo para el sector que usted representa? Bueno, el productor agropecuario va a tratar de sobrevivir y subsistir como lo ha hecho siempre. Vamos a tratar de mantener lo poco, lo mucho que se pueda. Hacemos esfuerzos sobrehumanos y ese es el reporte que tenemos en la sala situacional. Todavía el productor agropecuario persiste en que le den 30, 40 litros de gasolina en una estación de servicio para reunir entre 2 o 3 y poder ir hacia una zona y atender los predios. Solamente se atiende el 20%, se ha atendido el 20%, pero con 30, 40 litros de promedio a un productor en lo que va de la pandemia, casi inexistente o nada. Y yo creo que inminentemente el escenario que vamos a presentar en Venezuela va a ser, por supuesto, el no poder tener o mantener la porción de alimentos que hoy por hoy ha hecho esfuerzos al ciudadano productor agropecuario de sostener. Yo creo que ese es el escenario que tenemos, un desabastecimiento, la desesperación, por supuesto, hace ver a los entes gubernamentales como que si nosotros estuviéramos haciendo lo contrario. No, en este momento, en una emergencia, el productor agropecuario hace lo posible por sostener y mantener la operatividad. Ahora no escapamos del tema de la inflación, que nosotros no somos los que tenemos el control de estar inyectando dinero inorgánico hacia el aparato productivo y haber debilitado la economía en Venezuela. Eso no pasa por nuestras manos. Nosotros lo que sabemos hacer es alimentos y tenemos que sobrevivir y subsistir. Tenemos unos costos y tenemos que mantener y ser responsables con nuestros obreros, con nuestra familia y con nuestros pueblos, que la economía sobrevive de ellos. Armando Chacín, como siempre, un gusto conversar con usted, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más,
palabras menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Vamos a reponer en esta parte del programa unos minutos de conversación que sostuvimos con la directora ejecutiva de Cáritas. También es socióloga, politóloga, con maestría en planificación en la Universidad Central de Venezuela. Hablamos de esta organización, este brazo institucional de Iglesia Católica que atiende a la población más vulnerable de nuestro país. Se trata de Janet Márquez. Con ella conversamos justamente acerca del impacto social. Ellos están en el terreno. Ella decía en una entrevista en Pro Da Vinci en 2019 que la crisis humanitaria nos había cambiado la vida totalmente y todavía no habíamos sufrido esta pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar cómo relataba o compartía la situación, el impacto social que ha tenido esta pandemia y la cuarentena. Escuchemos. Sí, nosotros ya a finales de año decía que la vida nos cambió con esta crisis. Ya la crisis nos ponía en una situación terrible y nos llegó la pandemia. Lo que hace que esa situación terrible se vuelva desastrosa. Nunca pensamos que podíamos vivir algo como lo que hoy estamos viendo. Ya la gente viene destruida, ya la gente viene sin capacidades, sin ahorros, sin bienes, y nos llega esta situación que nos permite ver cosas extraordinarias en lo que tiene que ver con solidaridad, con ayuda, pero nos permite ver cosas desastrosas como es el hambre, la enfermedad y la imposibilidad de tener soluciones. Y hoy menos que en diciembre, cuando reflejábamos esta situación. Bueno, yo le pregunto a nuestra invitada, porque hemos leído con preocupación la declaración del director del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación, el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, y él advertía que producto de la pandemia hay un riesgo de hambrunas bíblicas en el mundo. El caso concreto de Venezuela es especialmente delicado, porque es el cuarto país en peores condiciones, solo superado por la República del Congo, por Afganistán o Yemen. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, yo creo que esa entrevista y esa declaración está dando en el punto, no solamente como alarma, sino como una situación para buscar soluciones. Ya nosotros en diciembre y este año, acompañados del Programa Mundial de Alimentos,
que ha venido a hacer encuestas en nuestro país. Hemos dicho lo terrible que estaba ya viviendo la gente, el problema de la inseguridad alimentaria, que era drástico, porque la gente ni tenía disponibilidad de alimentos, ni había acceso de alimentos, y mucho menos diversidad de alimentos. Nosotros veníamos pesando más de 40.000 niños en un año, y nos iba dando números cada día mayores sobre el tema de la desnutrición. En los últimos meses mejoró un poco la situación porque, bueno, empezó a entrar algo de dólar, porque la remesa empezó a ayudar un poco a la gente. Con todo y eso, el número de desnutrición era un número que estaba más arriba de lo que nosotros podemos llamar crisis humanitaria. O sea, que estando en una crisis humanitaria como la que tenemos hoy, donde la gente no tenía posibilidad de tener una alimentación adecuada, y donde empezaba a haber muchos casos de desnutrición aguda, o sea, niños que están en situación de poder morir si no se les resuelve, nos entra la pandemia, nos entra unas medidas que son necesarias en la pandemia, pero además nos entra una pandemia mundial, y en un país como el nuestro, que no tiene ya la gente viene cansada, quizás una pandemia en otro país donde la gente es fortalecida, donde la gente tiene a la cena, donde la gente no ha vivido estas cosas, pero en un país donde ya nosotros venimos con problemas de cómo tener el alimento, de cómo comer 3 veces al día, que hemos perdido peso y que se nos había un poquito abierto el horizonte con alguna remesa pequeñita que nos llegaba de algún hijo, de algún primo, de alguna persona que había salido, nos llega esta terrible situación donde más del 60% de nuestra gente tiene entradas económicas por la economía informal, pero hoy tiene que quedarse en casa, donde la gente tenía remesas, donde la gente podía haber empezado a respirar, y con todo eso la situación era complicada. En el mes de febrero la situación era complicada, los niveles de desnutrición ya eran de un 12%. Nos entra la pandemia donde no hay posibilidades de trabajar, donde la gente de la economía informal no tiene entradas, donde ya no hay remesa. Entonces, estamos en una situación complicadísima, pero además nosotros estamos súper preocupados por un tema no todo el país, pero en algunos lugares podría haber lo que dice el encargado, el que declara de la ONU, que podría haber hambruna, porque hay en algunos lugares donde no hay ninguna posibilidad, así como hablan de los clústeres de la pandemia, van a haber clústeres de gente que no tiene posibilidad de alimentarse. Si esto no se consigue soluciones, si no hay políticas públicas claras, si no tenemos información adecuada, nosotros vamos a estar viendo cosas que solamente veíamos en las películas, pero que nosotros siempre hemos dicho durante estos últimos años no nos va a pasar, pero lamentablemente nos está pasando. Gente con hambre, gente destruida, gente que ya no tiene ingresos. Ejecutiva de Cáritas, y nos quedamos con el llamado a la acción necesaria, urgente, para hacer frente a la crisis. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery. Tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Por cierto, hoy es día de San Jorge. Habrá que pedirle por Venezuela. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR